El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios dando gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No han vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre, hemos escuchado el libro de la sabiduría, sentencias muy hermosas y también muy sabias, precisamente. Una de ellas, la que hemos escuchado: escuchad, reyes, y entended. Esta exhortación, escuchad y entendéis, entended. Una exhortación, queridos hermanos, a adquirir un conocimiento que no es un conocimiento humano. La sabiduría que Dios ofrece es ante todo un don de Dios, que también aquí, dice, necesitan los que van a guiar los pueblos, los que van a guiar grupos de personas, los que tienen oficio de gobierno, que es una tarea. Con esto Dios nos está diciendo también que no se puede desentender ningún gobernante de esta sabiduría. Y Dios también tiene que entrar con ellos para poder acertar el hombre en ese arte que es guiar a los pueblos. Y dice, también sigue la Sagrada Escritura: el poder les viene de Dios y el mando del Altísimo. Y lo que le dijo esto también Jesús a Pilato: no tendrías poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Fíjense cómo la Sagrada Escritura con esto nos está mandando 2 cosas. Primero, el exquisito respeto que debemos tener por la autoridad constituida. Una autoridad que ha sido constituida justamente tiene derecho a exigir respeto. Por eso nosotros tenemos la obligación de velar como por unos padres, amarlos, respetarlos, darles el honor que les corresponde, porque representan a toda una comunidad. De aquí también ya podemos ver cómo cuando hacen viajes tienen que representar dignamente a la nación o a un pueblo, porque también tienen que gastarse dinero público, por esto mismo. Por otra parte, una exhortación a las personas que guían, que no se olviden que lo que tienen Dios se lo ha dado y Dios les va a exigir cuentas. Y entonces aquí subraya el autor de la sabiduría algo que precisamente siempre es una tentación en aquel que detenta autoridad. Siendo ministros de su reino, dice: no gobernasteis rectamente. No, 3 nos que va a decir el libro de la sabiduría. No rectamente, no guardasteis la ley, no procedisteis según la voluntad de Dios. 3 noes, 3 faltas.
Tentación, queridos hermanos, que siempre tiene la autoridad. Gobernar, guiar, no según la ley de Dios, no según la voluntad de Dios, no según la rectitud de su ley. Tentación. Y esa, precisamente, es la gran responsabilidad que tiene una autoridad. Tremenda responsabilidad, queridos hermanos. Tremenda. Porque el pueblo se fía, confía naturalmente en la autoridad. Jesús fue condenado a muerte por las autoridades. Pilato, y eso es lo que confesamos también en el credo, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Caifás ciertamente va a decidir su muerte, pero el que tiene el poder, y lo va a decir el mismo Pilato, ¿no sabes que tengo poder para crucificarte y para soltarte? Todo el mundo estaba pendiente de él y podía hacerlo. Podía dejar libre a Jesús, podía condenarlo. El pueblo lo había aclamado el domingo de Ramos. Rey Mesías. Lo querían, pero estaban pendientes a que la autoridad lo confirme. Pilato sabe que es hijo de Dios. Pilato sabe que no ha quebrantado ninguna ley Jesucristo, pero ahí tiene a sus enemigos que lo desprecian y le amenazan a él con acusarlo ante el rey, ante el César. Y por cobardía cede ante la presión y no gobierna rectamente, no según la ley de Dios, y manda crucificar al inocente. Y el pueblo queda confuso por lo menos. Es lo que pasa en todo pueblo, queridos hermanos, cuando la autoridad no gobierna según la voluntad de Dios. Tentación de todos los tiempos, de todos los tiempos. Por eso el libro de la sabiduría sentencia también: a los encumbrados se les juzga implacablemente. Los fuertes sufrirán una fuerte pena. Al dueño de todos, dice, no le impone la grandeza, no se asusta ante los grandes, no se arredra ante nadie. Por eso, fíjense cómo para este pasaje es para la autoridad cristiana una exhortación a pedir a Dios la sabiduría para gobernar, para guiar. De alguna manera todos vamos a tener autoridad. Por eso la clave de gobernar con acierto son este versículo, entendido al revés: gobernar rectamente. Eso es. La Biblia dice: no gobernasteis rectamente. Luego, lo correcto: gobernar rectamente. Gobernar según la ley de Dios. Proceder según la voluntad de Dios, que repite en tres versos una misma idea. Y esto 2 veces que dice: los encumbrados serán juzgados implacablemente. Los poderosos, a ellos les aguarda un control riguroso. Riguroso. Por eso dice: a ver si aprenden a ser sabios y no pecan. No pecan. También ellos necesitan esta sabiduría. Fíjense que no viene de los hombres. Es la sabiduría del Espíritu Santo. No es un mero conocimiento humano. No, porque ¿quién no sabe la ley de Dios? ¿Quién no sabe? Ahí está, Pilato lo sabía, pero no tuvo el valor. No se dejó influir por el Espíritu Santo. Estaba bloqueado por el interés personal. Y Caifás, no digamos, las autoridades.
No querían un Mesías crucificado, querían un Mesías con ejército, un Mesías político. Y no querían ese Mesías que predicaba la pobreza. Pidamos, queridos hermanos, al Señor esta sabiduría. Es lo que pasa en el Evangelio que hemos escuchado. De 10 que fueron curados, solo uno vuelve, tiene la sabiduría. Esa es la gracia del Espíritu Santo. El don de Dios que nos hace entender lo que otros no entienden. Por eso también, por otro lado, dice la Sagrada Escritura, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Es eso, o sea, para conocer de veras, es el temor al Señor, es el respeto, el amor al Señor. Fíjense cómo también un gobernante no puede desvincularse de una vida cristiana intensa, de la oración, del amor a Dios, de la frecuencia de los sacramentos. ¿Por qué también las autoridades fallan? Por eso mismo, porque no comulgan, no confiesan, no rezan, no piden a Dios, y en toda autoridad, una autoridad va a gobernar para sí mismo, para sus propios intereses, cuando empieza a dejar de orar con intensidad, a mirar las cosas solo para su interés o meramente con ojos humanos. Y entonces, terrible, queridos hermanos. ¿Por qué es terrible la Sagrada Escritura con la autoridad? Porque de ellos depende el destino de muchos. Y el pueblo siempre ha sido rebaño dócil. Por eso la autoridad tiene tanto. Pidamos por nuestras autoridades, queridos hermanos, por aquellos que ejercen alguna autoridad sobre nosotros, para que no se arredren ante las dificultades, sino guiados por el Espíritu Santo puedan ser como tantos modelos que hemos tenido de autoridad santos, que han preferido perder la vida incluso antes que traicionar la ley de Dios. ¿Cuántos santos ha tenido la Iglesia así? Desde el mismo apóstol San Pedro, que dice, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando estaba para conculcarse la ley de Cristo. Santo Tomás Moro, que no quiso aprobar el divorcio del rey de Inglaterra, porque sabía que era un adulterio, y se quedó sin familia, sin dinero, sin poder, y finalmente murió decapitado, porque no quería doblegarse. Y así otros, así tantos, queridos hermanos, en la historia de nuestra Iglesia. Quizá no llegaremos a ese extremo, pero sí pidámosle al Señor esta sabiduría que nos da el Espíritu Santo para obrar siempre rectamente. Y eso le pedimos al Señor también por nuestras autoridades. Amén.